Hola, ¿qué tal a todos? Y sean nuevamente bienvenidos a este canal. En esta ocasión estaremos hablando sobre este nuevo circuito, el cual es un impulsor para cercas eléctricas que funciona con 12 voltios DC, ya sea, ya sea para ser alimentado por una batería a 12 voltios o para ser utilizado en sistemas solares. Como ven, aquí tenemos el circuito ya terminado, el cual es muy chiquitito, pero funciona muy bien. Este nuevo circuito lo he llamado impulsor para cercas eléctricas a 12 voltios universal. ¿Por qué lo he llamado universal? Porque prácticamente podemos obtener la potencia que deseemos cambiando si- simplemente cambiando el capacitor de carga por el valor que deseemos, entre un microfaradio a 50 microfaradios. En este caso yo necesito una buena potencia y estoy utilizando uno de 42 microfaradios. Bueno, este circuito lo he modificado un poco a lo ya presentado para obtener una alta eficiencia. Incluso si ven, no estoy utilizando disipador de calor, ya que el transistor no se calienta, apenas se entibia. Y como todos saben, este circuito funciona de la siguiente manera. Por estos dos cablecitos entran los 12 voltios DC, que llegan a un pequeño inversor autooscilante conformado por este transistor y dos bobinados que se encuentran adentro de este transformador. Luego, una vez que en la parte inversora conmuta al transformador, obtenemos en el secundario un voltaje de 500 voltios que nos cargará el capacitor de carga. Una vez que obtenemos esos 500 voltios, aquí en la tarjetita tenemos otro circuito que, que se encarga de activar este, ese, en este caso es un triac, pero puede ser un SCL. Bueno, nos activa el triac para que nos descargue toda esa carga almacenada en este capacitor en esta bobina de alto voltaje para obtener un alto voltaje a la salida hacia la cerca. Como ven, aquí tenemos los cables de salida hacia la cerca. En mi caso, en estos momentos están alimentando una cerca eléctrica. El cable rojo es el de alta tensión y el cable blanco es el de baja tensión. Bueno, en este caso estoy utilizando un TRIA en vez de un SCR, ya que estoy probando a ver qué tal son los TRIA. En este caso es un BTA 41600. Lástima que no se aprecia en el vídeo. Bueno, es un BTA 41600, el cual es un TRIA de 41 amperios a 600 voltios. Y realmente me sorprendió porque este circuito ya tiene un año funcionando. Solo que me había tardado en subirlo ya que no había tenido tiempo. Como les dije, es universal, o lo he llamado universal porque podemos ajustar la potencia que deseemos cambiando simplemente el capacitor de carga entre un microfaradio a 50 microfaradios. ¿Qué ventaja trae esto? Pues la ventaja es que si no necesitas tanta potencia, simplemente utilizas un capacitor pequeño, más supone uno de 10 microfaradios, y el circuito igual te va a funcionar perfectamente. Pero al utilizar un capacitor más pequeño, ya que no necesitas tanta potencia, el consumo
del circuito es menor, por lo que la duración de la batería se incrementa más debido a que solo estás utilizando la potencia necesaria que necesitas para tu cerca y no estás desperdiciando energía utilizando capacitores más grandes y que estés alimentando una cerca que no necesite, no requiera tal potencia. Al utilizar un capacitor más pequeño o uno más grande, no habrá ningún problema ya que la carga del capacitor está controlada por un circuito conformado por ese transistor chiquitito que se ve ahí, que asegura que el voltaje de carga del capacitor nunca exceda los 500 voltios. Ya sea que utilice un capacitor de 1 microfaradio o uno de 50, siempre se cargará a 500 voltios. No importa la velocidad a la que se carga, siempre va a cargar los 500 voltios. Una vez que el circuito carga el capacitor a 500 voltios, el transistor lo detectará y detendrá la oscilación y lo mantendrá a 500 voltios constante hasta que se produzca el disparo. Así que no tendrán peligro en que si un día, vamos a suponer que lo utilicen en cerca no, que lo alimente con paneles solares, y vamos a suponer que se encuentra en pleno mediodía y que es donde el sol está más bravo y el voltaje de la batería sube a unos 14-15 voltios, nunca se va a exceder de los 500 voltios, así que no tendrán ese problema. Lo único que pasará es que el circuito logrará los 500 voltios más rápido y los disparos serán más rápidos, pero nunca se van a exceder los 500 voltios, ya que esa es una medida de seguridad que he agregado. A muchas personas no les gusta utilizar este sistema de control de voltaje de carga, ya que ellos prefieren que mientras más alto el voltaje de carga del capacitor es mejor. En teoría sí, porque los disparos serían más grandes. Más grandes no, serían más potentes. Pero yo he comprobado que estos capacitores a partir de los 500 voltios se dañan. Empiezan a crujir y de repente pierden su capacidad. No sé si se debe a que estos capacitores son capacitores comunes y arranquen, como en este caso este es de una lavadora Samsung, o de este caso que es de un aire acondicionado de 30 microfaradios a 450 voltios, o como ese de 8 microfaradios. Pero estos capacitores ya los he probado muchas veces y a partir de los 500 voltios se dañan. Debe ser que esas personas utilizan capacitores especiales para cerca eléctrica que soportan mayores voltajes. Pero mientras tanto, estos capacitores a más de 500 voltios morirán. Aquí tenemos los capacitores que he probado: ese de 30 microfaradios, este de 8, y no he tenido ningún problema. Aquí tenemos la bobina de alta que he realizado yo, la cual consta de 40 espiras primarias y unas 800 espiras secundarias aisladas con plástico de botella. Cómo hacer esta bobina se las estaré dejando en la descripción del canal, donde vi que utilizaban botellas plásticas de refresco para realizar esta bobina de alta. Y tenemos los dos alambres del primario. Y como ya les había mostrado, aquí tenemos los alambres del secundario donde sale el alto voltaje. Aquí he agregado esta tarjetita, la cual no tiene ninguna utilidad, pero yo la he agregado mediante un arreglo de resistencia y capacitores y un neón naranja para visualizar la descarga hacia la cerca. O sea que cada vez que tengamos un pulso hacia la cerca,
el neón parpadeará mientras dura el pulso de alto voltaje. Aquí tenemos un neón verde, el cual simplemente visualizaremos la carga y la descarga del capacitor de carga. Esto no es necesario, pero yo lo agrego para visualizar el circuito cuando está funcionando, tanto el voltaje de carga del capacitor como de descarga hacia la cerca. Más adelante les dejaré el circuito de esta tarjetita por si les interesa. Aquí, bueno, aquí he colocado este neón que es de un cebador de lámpara fluorescente, de esas antiguas lámparas que parpadeaban cuando encendían, y lo he colocado en uno de los extremos de la salida hacia la cerca, o sea, la alta tensión y el tierra. Lo he colocado de esta manera para proteger el circuito de una descarga atmosférica, ya que si cuando se produce una descarga atmosférica se produce un alto voltaje en la cerca que podría dañar todo el circuito, pero al tener dos electrodos cerca entre la alta tensión y tierra, salta una descarga hacia tierra y se evita o se protege un poco el circuito de daños permanentes. No es necesario el neón, solo hay que los dos extremos de la cerca acercarlo lo más que se pueda sin que salte la chispa. Y listo, ya estaría calibrado. Prácticamente sería sería que sería un pararrayo. En mi caso solo que conseguí este neón y entre los dos terminales coloqué el neón en la línea alta para visualizar un poco los destellos. En caso de que produzca una descarga atmosférica, lo más seguro es que este neón estalle. Y bueno, aquí tenemos los dos cables hacia la cerca, el cable de alta tensión, el rojo, y el blanco que es el tierra. Y bueno, encendamos este circuito a ver cómo funciona. Para ello, ya colocar el cable negativo del circuito a 12 voltios, a la fuente de 12 voltios. En este caso la fuente de 12 voltios 500 miliamperios, ya que esto es para la cerca de una casa y no requerimos tanta potencia. Bueno, ahí lo tenemos alimentado, incluso ya podemos ver que está funcionando. Y aquí podemos ver que está parpadeando el neón que nos indica la presencia del alto voltaje en la cerca, y el neón verde que podemos ver que se apaga y vuelve a brillar, que quiere decir que son las descargas que produce el tria del capacitor a la bobina de alto voltaje. Y veamos las descargas de alto voltaje si acercamos tanto el voltaje, tanto el cable de alto voltaje como el de tierra. Como ven, las descargas son muy buenas y muy potentes. Como pudieron ver, el circuito está funcionando perfectamente, dando unas muy buenas descargas, y eso que en estos momentos la cerca tiene pasto, porque no me ha dado chance de limpiarla, pero como pueden ver está funcionando perfectamente. Y aquí podemos ver lo que le decía sobre este neón. Ahí podemos apreciar un poco sus destellos. Ahora probemos a ver si podemos desconectar ahorita con una manual del capacitor
de 42 microfaradios para probarlo con este capacitor de 8. Desconectado uno. Y aquí ya he desconectado el otro. Vamos a ver. Vamos a meterlo aquí. Y este otro lo colocamos aquí. Y ahí ya lo tenemos conectado. Es extremadamente importante que tengan en cuenta que este circuito no puede ser alimentado sin tener el capacitor de carga conectado. ¿Esto por qué? Porque al no tener el capacitor, el voltaje inducido en el secundario del transformador elevador generaría un pulso tan alto, ya que no se estabilizaría la corriente ni teniendo el sistema de protección que regula el voltaje 500 voltios, y nos podría quemar inmediatamente el trío o el SCR que utilicemos. Así que deben tener muy en cuenta esto. Nunca alimentar el circuito sin tener el capacitor conectado. Bueno, ahí ya tenemos el capacitor de 8 microfaradios de 450 voltios. Y encendemos el circuito nuevamente a ver cómo funciona con este capacitor. Y como ven, ahí lo tenemos encendido. Ya lo escuchamos produciendo los disparos de alto voltaje. Aquí podemos ver que el neón naranja destellando, indicando que ya la presencia de alto voltaje en la cerca. Y veamos las descargas. Ahí tenemos la descarga. No sé si se aprecia en el vídeo, pero debido a que este capacitor es más chiquito que el de 42 microfaradios, el circuito está siendo capaz de alimentarlo, de cargarlo más rápidamente, por lo que los disparos se producen un poquito más rápido. Pero eso no hay problema. Y como les mencioné, si no necesitan tanta potencia, utilizan un capacitor más pequeño. Y el circuito consumirá menos de la batería, por lo que la duración de esta va a ser mucho mayor. Y bueno, ahora finalmente vamos a cambiar de este capacitor por por este de 30. Vamos a ver si somos capaces de conectarlo. Aquí ya he conectado este, ahora vamos con el otro. Y ahí lo tenemos. Recuerden, 30 microfaradios. Y volvemos a encender. Y ahí lo tenemos, pero tenemos un falso contacto ahí. Y nos está jalando chispa ahí. Pero vamos a tratar de conectar mejor el cable. Listo. Ahora sí. Lo levantamos. Y ahí lo tenemos. Alto voltaje presente. Está el neón de carga. Y nuevamente tenemos descargas muy potentes. Y bueno, vamos a cambiar este capacitor por el que tenía originalmente el circuito. Y como pudieron ver, el circuito funciona
perfectamente, tanto con capacitores chicos, medianos y grandes. Pues, si quieren saber cómo funciona más detalladamente este circuito, más adelante les estaré explicando en un diagrama cómo funciona y qué hace cada componente. Y bueno, eso es todo y nos vemos en un próximo vídeo.